Gracias por estar aquí. Saludos a los que nos están viendo por Salvación TV, los que nos están escuchando por Radio Sol, nos están viendo por las diferentes redes sociales. Gracias por estar aquí con nosotros durante este seminario de profecía titulado Babilonia, América y las profecías bíblicas. Estaremos estudiando durante este tiempo que estamos aquí. El tema de hoy se titula Si Dios es amor, ¿por qué tanto sufrimiento y dolor? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este privilegio y esta oportunidad de estar aquí en esta noche. Y ahora que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar este tema sumamente importante, sumamente fundamental, pedimos que tu Espíritu nos dirija a todo entendimiento, comprensión, y que podamos nosotros no solamente entender esto, sino compartirlo con otras personas que dudan y cuestionan de esta temática. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo el mundo dice, amén, amén. Ciertamente, hermanos y hermanas, una de las razones principales por cuales las personas no quieren saber de Dios, no quieren conocer de Dios o dudan de Dios, es a causa de ¿qué? A causa del sufrimiento y el dolor. ¿Verdad que sí? La gente se pregunta, si Dios es amor, ¿por qué y todopoderoso, por qué existe tanto dolor y sufrimiento en este mundo? Muerte, ahora mismo lo que está ocurriendo allá en Gaza, ¿verdad? En el Medio Oriente, la guerra que está ocurriendo en Ucrania, también otras guerras en partes de África, una cosa espantosa lo que está ocurriendo terriblemente. Hambrunas terrible, cada día, hermanos y hermanas, mueren decenas de miles de personas porque no tienen algo tan básico como para comer. ¿Sabían eso? Decenas de miles de personas mueren todos los días porque no pueden comer. A la misma vez, interesante que en Estados Unidos, decenas de miles de personas mueren también porque comen demasiado y por las consecuencias del exceso de la comida también. Vemos también terrorismo, ya el terrorismo es una parte normal de nuestra vida y sin embargo vemos los efectos todavía cuando viajamos o tomamos aviones o asuntos así. Contaminación del agua. Usted sabe que menos del 3% del agua en este mundo es potable. ¿Sabía eso? Ya hay conflictos por el acceso al agua potable. Muy pronto, hermanos y hermanas, van a haber guerras por acceso al agua potable. Ya se están acomodando las corporaciones y las naciones para controlar ese asunto tan básico. Uso y abuso de drogas, tanto legales como ilegales. Las guerras entre narcotraficantes por el control y la distribución de estas drogas, especialmente las drogas ilegales, una cosa espantosa. Hoy en día las escuelas en Estados Unidos, mira, asesinatos, ya los padres tienen miedo de enviar a sus niños a las escuelas por todas las matanzas y las guerras, las matanzas que han habido en estos últimos años, una cosa terrible. El abuso de los animales, ¿verdad? También una cosa espantosa. Usted sabe que nosotros estamos acabando con los animales, o sea, los elefantes, con los leones. Muy pronto todos van a desaparecer de este mundo. Abuso de las mujeres, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, pero también abuso infantil, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional y pobreza en cada extremo del mundo y las cosas se están poniendo como peor y peor y peor. Y la gente, ante este panorama tan terrible que vive en este mundo, la gente se pregunta ¿qué? ¿Dónde está Dios? ¿En dónde está Dios en todo esto? ¿Será acaso que Dios no le importa lo que está ocurriendo aquí? Mucha gente dice, tiene que ser. Mucha gente llega a conclusiones muy lógicas y de hecho yo era una de esas personas que llegaba a las conclusiones de que no es el hecho, la evidencia de tanto dolor y sufrimiento, evidencia de que Dios no existe o que Dios no es bueno. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? De hecho, el filósofo griego Epicuro, allá en el siglo IV a.C., miren lo que escribió. ¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede? Entonces Él no es omnipotente. Él puede prevenir el mal, pero no está dispuesto. Entonces, ¿Dios es qué? Malévolo. ¿Es capaz Dios y dispuesto de prevenir el mal? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué surge? Y la última, no puede ni quiere prevenir el mal. Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Esto es una pregunta, hermanos y hermanas, no es nada nuevo. De hecho, si usted va a la Biblia, usted encuentra que hay autores bíblicos que se hacen la misma pregunta. ¿En dónde está Dios? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Por qué tanto dolor y sufrimiento? Ahora,
cuando a mí me hacen esta pregunta, a mí me encanta porque estas eran preguntas que yo también me hacía y las cuales yo también señalaba y acusaba a el que quizás entendía yo que no existía ese Dios. Pero ahora yo le voy a hacer la pregunta a las personas que piensen así. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Quién está cometiendo estas injusticias y atrocidades que yo mencioné y todo el desastre que vemos? ¿Quién está cometiendo estas injusticias y atrocidades? A ver, ¿quién? Nosotros. Toda la injusticia, todas las atrocidades y todos los problemas que yo les mencioné que estamos viendo, ¿es culpa de quién? Del ser humano. La pregunta no es ¿qué le pasa a Dios? La pregunta es ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos comportamos como nos estamos comportando? Esa es la pregunta que tenemos que hacer en vez de estar señalándole a Dios sobre los problemas de este mundo. Ahora, la pregunta que sí podemos hacer y sí es bíblicamente contestada es ¿por qué Dios permite estas situaciones? Y eso sí lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios permite estas situaciones? Ahora, le voy a presentar un escenario y yo quiero que ustedes participen conmigo. ¿Qué tú harías si tuvieras la omnipotencia de Dios? Vamos a hacer una situación hipotética y vamos a suponer que usted tiene el poder de Dios, el poder ilimitado, omnipotente de Dios. Recuerden, es una situación hipotética, no vengan a decir, ya está diciendo que yo tengo el poder de Dios, por favor. Vamos a suponer que usted tuviera el poder de Dios, ¿verdad? Y usted tuviera el poder de Dios, ¿para qué? Para acabar con la maldad, con la violencia, con las guerras, con las violaciones, con los crímenes, con toda la maldad que vemos en este mundo, el cáncer, las violaciones. Si usted tuviera ese poder, ¿verdad? Y vamos a suponer que usted, al tener ese poder, usted aprieta ese botón que usted ve en pantalla y al apretar ese botón usted acabaría con toda la maldad del mundo. ¿Cuántos de ustedes apretarían el botón inmediatamente? Levante la mano. Levante la mano. Ok, solamente algunos. Parece que la mayoría de ustedes están muy a gusto en este mundo. Déjame hacer la pregunta nuevamente. Si usted tuviera el poder de Dios y usted pudiera apretar ese botón que ve ahí y al apretarlo usted acaba con toda la maldad, la violencia, las guerras, el crimen, las violaciones, el cáncer, todo, ¿cuántos de ustedes si tuvieran ese poder apretarían ese botón inmediatamente? A ver. Ok, gracias. Todavía hay algunos de ustedes que no levantan la mano, pero eso es otro asunto. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Interesante que nosotros, seres creados, diríamos que automáticamente apretaríamos el botón para acabar con toda esta maldad y toda esta violencia y toda la guerra, ¿verdad que sí? Es lógico, porque nadie quiere seguir sufriendo. La pregunta entonces que uno se hace es ¿cómo es que nosotros, seres creados, apretaríamos el botón inmediatamente para acabar con este mundo y las cosas y toda la maldad que hemos visto? ¿Y cómo es que Dios, que es el único que tiene ese poder, no lo hace? ¿Por qué razón Él no aprieta ese botón? ¿Por qué Él no acaba y permite que esta situación continúe? Bueno, la respuesta se encuentra en el libro de Romanos capítulo 7, 14 y 20. Dice, yo soy ¿qué cosa? Carnal, vendido, esclavizado ¿bajo qué? Al pecado. Y él habla del pecado que mora en mí. Luego dice en Romanos 8, 7, porque la mente carnal ¿qué es? Enemistad en contra de Dios. Pablo cuando escribe aquí está hablando de que el ser humano nace con un problema que se llama pecado. Y nace con una naturaleza caída que nos esclaviza bajo el pecado. En otras palabras, si Dios fuera a apretar el botón para acabar con la maldad, para acabar con la violencia, para acabar con todas las cosas que vemos en este mundo, ¿adivinen qué? Acabaría con la raza humana entera, porque el problema en donde existe, dentro de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Entonces, Dios no ha apretado el botón, ¿por qué? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermano y hermana, ese es el problema. ¿En dónde existe el problema? El problema existe en nosotros. Ahora, no me malentienda, Dios va a apretar el botón. Y el libro de Apocalipsis explica que Dios lo va a apretar y le va a poner fin a este mundo de pecado, maldad, violencia. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿por qué no lo ha apretado todavía? Noten lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que está haciendo ¿qué? Paciente con la raza humana y no quiere que ninguno se pierda o que perezca, sino quiere que ¿qué? Que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está esperando Dios? Está esperando por nosotros. Está esperando por nosotros. ¿A qué? Ese va a ser el tema de purificado por su gloria. ¿Están conmigo? ¿Cómo puedo yo prepararme para el regreso del Señor? ¿Cuántos dicen amén?
3 preguntas que nos vamos a hacer y vamos a contestar durante las próximas 3 noches. Primera pregunta, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso? Eso lo vamos a empezar a contestar en esta noche. Número 2, ¿qué culpa tenemos nosotros de estar metidos en este revolú, en este problema? ¿Y por qué estamos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Cómo es que estamos aquí? Eso lo vamos a contestar mañana. Y la tercera pregunta, ¿cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin qué? Sin destruirnos. Porque la Biblia dice que Dios va a acabar con el pecado y la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el problema? Que el pecado y la maldad, dice la Biblia, que moran en nosotros. Por medio de nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Interesante el dilema que tiene Dios. Lo que Dios más ama es a sus hijos y a sus hijas creados. ¿Están conmigo? Y lo que Dios más aborrece, ¿qué cosa es? El pecado. Y en nosotros están unidas ambas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que separar al ser humano del pecado. ¿Cómo lo va a hacer? En el santuario. Ese va a ser el tema del lunes. No se lo pierda. Mire, si usted no quiere venir el resto de las 2 semanas, no venga. Pero el tema de mañana y el tema del lunes son los temas que usted no se puede perder. ¿Están conmigo? Son los temas más importantes que puede venir. Así que si usted no viene el resto de las 2 semanas, no me importa. Pero no puede dejar de venir mañana y en la noche del lunes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a empezar a resolver, hermanos y hermanas, el primer dilema. Si Dios es amor, ¿cómo se explica la maldad? Bueno, para eso tenemos que ir al comienzo. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se explica que Dios creó el mundo y todo en ello. Y todo era bueno en gran manera. No había violencia, no había guerra, no había suicidio, no había asesinato. Los animales no se comían, no se mataban, los seres humanos tampoco. Todo era perfecto y bueno en gran manera. La relación entre los seres humanos y la creación. La relación entre los seres humanos, Adán y Eva, perfecto. La relación entre el ser humano y Dios era perfecto y bueno en gran manera. Así explica los primeros 2 capítulos de Génesis, pero luego algo ocurre. Noten lo que dice Jesucristo y Él lo explica en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Cristo dice, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, ¿qué ocurrió? Vino su enemigo, el enemigo de Dios, y sembró ¿qué cosa? Sembró cizaña entre el trigo. Sigue la parábola, diciendo Jesús. Se trancó el asunto, por favor. El próximo, por favor, y si no se mueve, me lo puedes mover. Y dijeron, Señor, sembraste buena semilla. ¿De dónde pues viene la cizaña? Y Él les dijo, ¿qué cosa? Un enemigo ha hecho esto. Noten que Jesús no está diciendo, miren, disculpen, pero cuando los creé, me fallé. Hubo un mal cálculo, las cosas no salieron como yo esperaba. No, Él no está diciendo eso. Él dice, todo era bueno en gran manera. Lo que pasa es que hay un enemigo que vino y ¿qué? Y trajo cizaña. Noten lo que continúa. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ese es Cristo. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de ¿qué? El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo. Así que noten que Cristo claramente explica, mira, todo era perfecto y bueno en gran manera. El problema aquí es ¿quién? El problema empezó con ¿quién? Con el diablo. Ahora, si yo le preguntara a usted que me hiciera un dibujito o una imagen, un cuadro de quién es el diablo, la gran mayoría de ustedes me pintarían o pensarían en algo así, ¿verdad? Ese es el cuadro del diablo que el mundo tiene, ¿verdad? Rojo, un feo, con cuernos, con colmillos, con alas y el palito, ese yo le llamo el palito de la barbecue, ¿verdad? Porque recuerda que según la teoría de muchas personas, el diablo está encargado del infierno y él está allá abajo asegurándose que todo el mundo se cocine bien, ¿verdad? Que nadie vaya a quedar demasiado crudo el muslo para que cuando te meta el diente no le vaya a dar una bacteria o algo a Satanás, ¿verdad? Él quiere asegurarse que todo el mundo se cocine completito para comerte bien well done. Así, hermano, es como la mayoría de las personas en el mundo ven y creen con este asunto del diablo. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que el diablo quiere. El diablo quiere que usted crea que él es algo así, feo, espantoso, porque vamos a hablar claro, si por esa puerta ahora mismo entrara algo así, ¿qué usted haría? Yo no sé usted, pero yo salgo corriendo, ¿verdad que sí? Pues hermano y hermana, ¿sabe qué? Ese no es el cuadro que presenta la Biblia sobre Satanás. De hecho, la Biblia presenta un cuadro muy interesante de Satanás, porque este cuadro que tiene colmillos y palos y que tiene el palito de la barbecue y en otras partes aparece con perro con 3 cabezas y es mitad hombre, mitad animal, mitad cabra. ¿Sabe de dónde sale eso? Eso no sale de la Biblia, sale de la mitología griega.
Eso viene de la mitología del paganismo griego y más adelante, durante este seminario, les voy a mostrar exactamente cómo es que muchas de las creencias cristianas populares que tenemos hoy en día están basadas no en la Biblia, están basadas en el paganismo y en la mitología griega. ¿Cómo es? Sí. De hecho, si fuéramos a ver un cuadro bíblico de quién es este ser llamado Satanás, la Biblia lo presenta como algo más así. Y usted dirá, eso es lindo, eso no es feo, ¿verdad? Parece un ser majestuoso, un ser increíble. ¿Y sabe qué? Eso es lo que dice la Biblia de este ser llamado Satanás. Abran sus Biblias conmigo, por favor, y vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Ezequiel. Ahora, usted dirá, ¿y dónde rayos está el libro de Ezequiel? No cunde el pánico. Si usted abre su Biblia a mitad, usted se encontrará lo más seguro con el libro de los Salmos. El Salmo casi siempre se encuentra a mitad de la Biblia. Y usted empieza a moverse hacia la derecha y después de los Salmos te vas a encontrar con Proverbios, te vas a encontrar con Isaías, te vas a encontrar con Jeremías. Y después de Jeremías usted sigue por ese mismo camino, Lamentaciones, y vas a llegar al libro de Ezequiel. ¿Ok? Yo no tengo prisa, no se preocupe, usted tome su tiempo. Si llegaste al libro de Daniel, dale pausa y dale a reversa, porque Ezequiel está antes que el libro de Daniel. Vayan conmigo al libro de Ezequiel. Les dije a ustedes anoche que por favor traigan sus Biblias, porque este va a ser el manual con el cual vamos a estar utilizando para leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel capítulo 28. Si usted está al lado de una persona que no tiene Biblia, usted está al lado de una persona que quizás está aprendiendo a cómo usar la Biblia, por favor, dele la manita. No se preocupe que nadie salió de la barriga de su mamá corriendo y hablando. Las cosas se van poco a poco. Hace 16 años yo nunca en mi vida había abierto una Biblia tampoco, así que yo no sabía ni por dónde empezar. Y ahora la muevo con los ojos cerrados. Ezequiel capítulo 28, voy a esperar que todo el mundo esté ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Llegaron? ¿Cuántos? Si llegaste, di amén. Si no has llegado, di misericordia. Ok, todo el mundo llegó. Vamos a Ezequiel capítulo 28 y vamos a iniciar en el versículo número 12. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Paremos aquí un momento. Alguien podría decir, espérate, este contexto está hablando del rey de Tiro. Vamos a ver que el contexto no puede estar hablando del rey de Tiro, sino que lo que pasa es que Satanás se disfraza detrás de sus agentes humanos. Y el rey de Tiro en este sentido es un agente de Satanás. Recuerden que les decíamos que Satanás tiene su cizaña y tiene sus hijos. Pues el rey de Tiro era un instrumento de Satanás y ahora Dios está explicando quién es el que está detrás del rey de Tiro y vamos a ver que no puede ser una persona, no puede ser un ser humano quien está siendo mencionada aquí. Noten lo que sigue diciendo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y ¿qué cosa? Y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, topacio, jaspe, brinquemos al 14. Escuche bien lo que dice aquí. Tú, ¿cómo le llama? Querubín grande. ¿Qué es un querubín? Vamos a ver que un querubín es un ángel. Hay diferentes niveles de ángel. Querubín es el nivel más alto de ángeles. Dice aquí, por eso es que esto no puede ser un ser humano. Tú, querubín grande y protector, yo te puse que en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Escucha lo que dice el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que ¿qué? Hasta que se halló o hasta que surgió en ti la maldad. Noten en dónde es el inicio o el comienzo de la maldad. En este ser, en este querubín que vamos a ver que es Lucifer. Versículo número 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego ¿o qué? Querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Paremos ahí un momento entonces. Noten, hermanos y hermanas, que aquí se nos está haciendo una explicación de este ser llamado Lucifer. No está explícitamente dicho, pero está inferido. Que Lucifer era el ser creado más hermoso,
más poderoso y más inteligente de todos los seres creados. En otras palabras, cuando Dios creó a Lucifer, Lucifer es la cúspide de la creación de Dios. No hay un ser más hermoso, más inteligente, más poderoso que Lucifer. Lucifer es lo mejor. La crema de la crema es este ser llamado Lucifer. Ahora, algo o un adjetivo muy interesante, un nombre le dio muy interesante Dios. ¿Y cómo le llamó? Querubín, grande y protector. ¿Por qué es importante esa palabra o esa frase? Porque eso nos identifica o nos da una pista en dónde estaba ubicado este ser en su hermosura y en su perfección y en su grandeza. ¿Y saben dónde era que estaban los querubines protectores? Estaban en un lugar llamado el santuario. ¿Recuerdan que habíamos dicho que el santuario va a ser nuestro estudio durante todas estas 2 semanas? Noten aquí en Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22. Dice, Dios le dijo a Moisés, harás un propiciatorio de oro fino. Vamos a parar un momento ahí. El propiciatorio en inglés dice the mercy seat o el trono de la misericordia. El propiciatorio, vamos a ver que es una tapa. Es la parte de arriba de esa caja que usted ve ahí. Sigamos leyendo. Harás también, ¿qué cosa? 2 querubines de oro. Así se le llamó a Lucifer en Ezequiel. Querubín. 2 querubines de oro que irán en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo y un querubín irá en el otro extremo. Así que ahí está el trono de la misericordia, el propiciatorio. ¿Y cuántos querubines hay? 2 y están ahí. Noten lo que sigue diciendo Éxodo. Los querubines, ¿qué cosa harán? Extenderán sus alas y cubrirán o protegerán con ellas, ¿qué cosa? El propiciatorio. Por eso se le llama el querubín protector. El propiciatorio lo pondrás encima de ¿qué cosa? Del arca o de la caja. Esa caja que usted ve ahí se llama el arca del pacto. El propiciatorio es lo que está como encima o tapa la caja o el arca. Sigue diciendo. Lo pondrás encima del arca y dentro del arca o dentro de la caja, ¿qué pondrás? El testimonio que yo te daré. ¿Están conmigo? Así que hermanos y hermanas, aquí está lo que se conoce como el arca del pacto. Y ahí están los 2 ángeles, los 2 querubines que cubrían o protegían con sus alas el propiciatorio y el arca. Ahora, eso es lo que estaba en el santuario terrenal, pero vamos a ver que todo lo que Dios mandó hacer o crear era una representación o un símbolo de algo que estaba en el cielo, porque ayer vimos que el santuario está ¿dónde? El verdadero tabernáculo está ¿en dónde? En el cielo. Por lo tanto, cuando Dios mandó hacer el tabernáculo terrenal, lo que estaba haciendo una maqueta o una demostración del verdadero santuario. ¿Están conmigo? Era una muestra pequeña, miniatura en cuanto a eso. Ahora, vamos a ver qué representa el arca del pacto. Noten lo que dice 2 de Reyes 19:15. El Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Pregunta, ¿en dónde mora Dios? ¿Dios mora entre qué? Entre los querubines. En otras palabras, hermanos y hermanas, si usted va al libro de Isaías capítulo 6, por ejemplo, Isaías ve en visión el cielo y él ve entre los 2 ángeles, él ve ¿qué cosa? El trono de Dios. ¿Qué representa el arca del pacto en el santuario terrenal? Es una representación de ¿qué? Del trono de Dios, donde Dios mora y gobierna el universo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué era lo que iba dentro del arca? Interesante. Decía que iba dentro del arca el testimonio. Noten lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ¿qué cosa? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Ahí están las tablas del testimonio. Y dice Éxodo capítulo 40, versículo 20, y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y puso el propiciatorio arriba, ese es el trono, ¿sobre qué? Sobre el arca. ¿Están conmigo o no están conmigo? En otras palabras, ¿qué es lo que estaba dentro del arca, hermanos y hermanas? La tabla de los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? Ahora le hago una pregunta. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir aquí? Si el propiciatorio representa el trono de Dios y la ley, los 10 mandamientos estaba dentro del arca o debajo del arca, ¿cuál es el mensaje que Dios nos está dando?
Lo que nos está diciendo es que los 10 mandamientos son la base y el fundamento de su trono. ¿Están conmigo? De hecho, las leyes son la base y el fundamento de todo gobierno terrenal. Por ejemplo, si ahora mismo se quitaran las leyes de Puerto Rico, ¿qué ocurriría? Caos total, ¿verdad que sí? Porque las leyes rigen todo gobierno, toda sociedad, incluso las leyes, ayer hablamos sobre las leyes de la ciencia, las leyes sobre la química, las leyes sobre la gravedad. ¿Están conmigo? Todo se basa en leyes. Igual, hermanos y hermanas, la Biblia enseña que ¿qué cosa? Que los 10 mandamientos son los 10 principios de santidad y justicia de Dios, son los que gobiernan el fundamento de su trono. ¿Cuántos dicen amén? Así que, interesante el cuadro que se nos está presentando. Entonces, cuando regresamos a Lucifer, ¿quién era él? Él era uno de esos querubines. Él era uno de los que estaban ahí. ¿Cuál era su trabajo, hermanos y hermanas? Su trabajo era ¿qué? Cuidar y velar por el gobierno de Dios. Velar y cuidar por las leyes de Dios. Velar y cuidar por el gobierno de Dios. Su trabajo como Lucifer, escúcheme bien, la palabra Lucifer significa portador de luz. En la Biblia la luz significa 3 cosas principalmente. Número 1, luz física. Número 2, conocimiento. Y número 3, la gloria de Dios. El trabajo de Lucifer era como el ser creado más perfecto, más hermoso, el más alto de todos los seres creados. Su trabajo y su responsabilidad, ¿sabe qué eran? Dar a conocer y levantar el gobierno y la gloria de Dios a todo el resto del universo. Su trabajo principal era ser portador de la gloria de Dios y llevarlo ¿a dónde? A todo el mundo. Pero ¿qué fue lo que le pasó a ese ser hermoso creado? Dice aquí en el versículo 17, si estás en Ezequiel 28 todavía, ¿qué dice? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de ¿qué? De tu esplendor. En otras palabras, hermano y hermana, Lucifer, ¿qué pasó? Lucifer no estaba contento con ser el ser más hermoso, más perfecto, más inteligente y más poderoso que Dios había creado, sino deseaba más. Deseaba más. Ahora, vamos a entrar un poquito más profundo en la mente de Lucifer. Hay otra parte en la Biblia que nos dice exactamente qué fue lo que le pasó por la mente a Lucifer. Porque usted se preguntaría, ¿y cómo es posible? De todos los seres creados, el que menos excusa o razón tuvo para rebelarse era ¿quién? Era Lucifer. Y sin embargo fue el que se rebeló en contra de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó en la cabecita? Vamos a ir ahora del libro de Ezequiel, vamos a darle para atrás un poquito. Antes de Ezequiel, si recuerdan, estaba Lamentaciones, estaba el libro de Jeremías y antes de Jeremías está el libro de Isaías. Vayan conmigo por favor a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Ahora vamos a entrar un poquito más profundo en la mente de Lucifer. ¿Cómo es posible que este ser tan hermoso, tan poderoso, tan inteligente, recuerden, la cúspide de la creación de Dios, ¿cómo es posible que se haya rebelado en contra de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Qué fue lo que pasó? Noten lo que dice en Isaías capítulo 14, ¿cuántos llegaron? Recuerden que dice que surgió o nace la maldad en él. De hecho, la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es que este ser tan fascinante, tan increíble, se le haya levantado en contra de Dios? Noten Isaías capítulo 14, ¿cuántos están ahí? Isaías capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 12 en adelante. Noten lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lo que el profeta Isaías está diciendo es, ¿cómo es posible, Lucifer, que tú te hayas rebelado en contra de Dios? ¿Cómo es posible, tú siendo el ser más increíble, más poderoso, el de más alto reconocimiento y rango entre todos los seres creados del universo, cómo es posible que tú te hayas rebelado en contra de Dios? ¿Cómo fue que caíste de ese lugar de tan grande honor y privilegio? Noten lo que dice el versículo número 13. Aquí vamos a entrar en la mente de Lucifer. Dice, tú que decías en tu corazón, ¿qué cosa? Yo subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios, yo levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. Y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Hermanos y hermanas, aquí está el problema de Lucifer. ¿Y cuál es el problema de Lucifer? El yo. Yo subiré, yo levantaré, yo pondré mi trono, yo subiré.
Hermanos y hermanas, lo que estamos viendo aquí es que Lucifer no estaba contento con el alto lugar, el más alto de todos los seres creados, privilegio y lugar que Dios le había dado, sino que él quería ¿qué? Él quería más. Él codició el trono de Dios, él codició el poder de Dios, él codició la adoración de Dios, él codició, dice aquí, que quiso ser semejante a Dios. Le hago una pregunta, ¿Lucifer quiso ser semejante a Dios? No. Eso fue lo que él dijo. Él estaba diciendo, no, pero yo puedo ser igual a Dios. Él no quiso ser igual a Dios, sino que él quiso ¿qué? Él quiso ser Dios. Y él trató entonces ¿de qué? De arrebatarle el trono a Dios. Este ser nuevamente el misterio de la iniquidad. Recuerda, él estaba ahí en el mismo trono de Dios, un lugar privilegiado. Y noten lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Porque el diablo comete pecado ¿desde cuándo? Desde el mismo principio. Ahora, ¿quieren saber lo que es el pecado? Dice que el pecado ¿qué es? ¿Transgresión de qué ley? De los 10 mandamientos. Dice 1 de Juan 3:4, Romanos 7:7 y Romanos 3:20. Escúchame bien. El trabajo de Lucifer era cuidar el gobierno de Dios y levantar y cuidar los principios de justicia y de santidad del gobierno de Dios. ¿Y qué hizo él? Se rebeló en contra de esos mismos principios. Le hizo guerra al gobierno de Dios y quiso ¿qué? Quiso estafar y quiso tomar ¿qué cosa? El lugar de Dios, hermanos y hermanas. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿creó Dios la maldad? No. ¿Creó Dios el diablo? No. ¿Dios creó a quién? A Lucifer, el ser más hermoso, más poderoso, más inteligente, que Dios le dio todo como el ser creado más exaltado. Pero ¿qué pasó? Él se rebeló en contra de Dios. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿y cómo fue que llevó a cabo esa rebelión? Porque recuerde, si una persona puede hacer daño, ¿sí o no? Sí. Pero si tú quieres hacer mucho daño, ¿qué necesitas? Un ejército. ¿Están conmigo? La Biblia dice que Lucifer empezó una rebelión en el cielo en contra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos al último libro de la Biblia y vamos a ver cómo esta historia continúa. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, el último libro, y vamos a ir al capítulo número 12. Yo les mencioné ayer que mi libro favorito es el libro de Apocalipsis y mi capítulo favorito es el capítulo 12. Lo vamos a estudiar en gran detalle más adelante. Apocalipsis capítulo 12, pero no es mi capítulo favorito de la Biblia. Mañana le voy a decir cuál es mi capítulo favorito de la Biblia porque lo vamos a estudiar mañana. Apocalipsis capítulo 12, ¿cuántos están ahí ya? La pregunta es, ¿cómo fue que se llevó a cabo esta rebelión? ¿Cómo fue que continuó? Noten lo que dice el versículo número 7. Apocalipsis 12, versículo 7. Dice así. Después hubo una gran batalla en Ucrania. Perdón, no estoy viendo bien. Después hubo una gran batalla en Palestina. Después hubo una gran batalla ¿en dónde? Pero ven acá, eso no tiene sentido. Porque en el lugar donde menos usted esperaría una batalla, una guerra, sería ¿dónde? En el cielo. Y estamos viendo que la primera guerra, la primera batalla, ¿en dónde surgió? En el mismo cielo. Sigamos leyendo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y escuche bien, y fue lanzado fuera ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a los de África. Perdón, el cual engaña a los de Europa. ¿Cuánta gente está siendo engañada por Satanás? El mundo entero. Por eso dice en el segundo mensaje de Apocalipsis 14, en el versículo número 8, dice que todo el mundo está bebiendo del vino de Babilonia. Todas las naciones están bebiendo. Siga viniendo, amén. Vamos a desglosar todo esto y vamos a ver cómo todo esto va a seguir. Sigue diciendo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, ¿qué cosa? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermano, hermana, aquí está el asunto. Hubo una batalla en el cielo. Ahora, usted dirá, vamos a pensar esto un momento. Porque cuando yo leo este texto, yo digo, ven acá, ¿cómo es que va a haber una batalla entre Satanás y Dios si Dios es omnipotente? Eso no tiene sentido. Eso sería como una hormiga tratando de pelear con un elefante. Dios es omnipotente. O sea, Dios, y se acabó. Un ser creado.
Interesante. Cuando usted estudia lo que dice aquí, el versículo 7 dice, después hubo una gran, ¿qué? Una gran batalla. La palabra batalla en griego, recuerden que la Biblia no fue escrita en español, por más lindo que es el español, la Biblia fue escrita en hebreo el Viejo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. La palabra griega que aparece ahí para batalla es la palabra polemos. La palabra polemos en griego es la palabra raíz de donde sacamos la palabra polémica o política. En otras palabras, no estoy diciendo que no habían elementos físicos en esta guerra, en esta batalla, pero no eran principalmente y primordialmente una guerra de fuerza. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. La guerra es una guerra ¿qué? Política o una guerra, una batalla de ¿qué? De ideas. ¿Están conmigo? Eso es lo que está ocurriendo aquí en el cielo. ¿Cuál es el asunto? Que hay una batalla, una guerra de ideas. Vamos a entrar en ese debate en un momento, en esta guerra política que existió en el cielo. Ahora, pregunta, ¿Satanás tuvo éxito en esta batalla? Vayan conmigo al versículo número 3. Noten lo que dice, perdón, el versículo número 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya sabemos que el dragón, ¿quién representa? A China. No, a Satanás. Sigue diciendo. Y sus cabezas 7 diademas. Noten lo que dice el versículo 4. Y su cola arrastraba, ¿qué cosa? La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Escuche bien, aquí dice que Satanás en su rebelión se llevó con él ¿cuánto? Una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cuánto? Una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Qué cosa? Siguieron a Satanás. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue que Satanás logró llevarse o convencer una tercera parte de los ángeles del cielo? Y escúcheme bien, estos no son seres como nosotros, estos son seres perfectos, inteligentes, maravillosos. Él logró convencer una tercera parte, o sea, uno de cada 3 ángeles en el cielo logró convencernos. La pregunta es, ¿cómo? Noten aquí, en Ezequiel leímos, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Esa palabra contratación es una palabra un poco rara, ¿verdad? Pero en hebreo, la palabra que se utiliza, ¿cuál es? La palabra rakal. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque yo le expliqué que vamos a utilizar un poquito de griego y un poquito de hebreo para entender mejor la Biblia, porque es una traducción y a veces las cosas se pierden en la traducción. En hebreo, ¿cómo yo sé qué significa rakal? Es bien sencillo. Yo tengo un recurso que se llama la concordancia. Y la concordancia me dice a mí todas las palabras que aparecen en la Biblia, tanto en griego como en hebreo, y eso me ayuda a mí a ¿qué? A ir y buscar dónde aparece esa palabra para dejar que la Biblia me explique qué representa o qué significa. Porque la palabra contratación es como que no se entiende mucho. Así que yo busco una concordancia y busqué la palabra contrataciones en donde, o arracal, donde aparece en otras partes de la Biblia y miren lo que encontré. Ezequiel capítulo 22 versículo 9. En ti han estado ¿qué cosa? Calumniadores, la palabra hebrea, racal, derramando sangre. Levíticos 19, 16. No andarás ¿qué cosa? Chismeando, racal, ¿entre qué? Entre tu pueblo. En otras palabras, ¿qué utilizó Satanás para convencer una tercera parte de los ángeles del cielo a seguirlo en su rebelión? Las calumnias y el chisme. Hermano y hermana, Satanás tiene un doctorado en chismología. Así que si a usted le gusta el chisme, ¿y el chisme qué es? El chisme es hablar mal de otra persona cuando la persona no está presente. Si usted tiene algo malo que decirle a la persona, dígaselo en la cara. Porque el chisme es lo que Satanás hace. Aquí dice que Satanás empezó a calumniar, a chismear, ¿de quién? De Dios. ¿Y se convirtió en qué? En el gran acusador, en el gran enemigo. ¿Qué fue lo que pasó? Es bien sencillo, hermanos y hermanas. Satanás empezó a cuestionar y dudar de Dios y empezó a compartir esos chismes con otros. Empezó a decirle a los ángeles, miren, este Dios no es tan bueno. Dios nos está restringiendo. Dios no está permitiendo que seamos libres, que podamos ser libres para tomar nuestro rumbo. Lo que está ocurriendo, hermano y hermana, es una batalla política, un polemos. Les voy a dar un ejemplo. No voy a usar la política aquí para que nadie se me diga nada. Vamos a usar la política de Estados Unidos. Allá parece ser que los 2 candidatos finales para la presidencia en Estados Unidos van a ser Joe Biden y Donald Trump, ¿verdad? Anyway, no hablemos de eso. Muy pronto, no se sabe si va a haber, porque quién sabe con esos dos, pero va a haber un debate político, ¿verdad que sí?
¿Y qué va a pasar en el debate político? Van a venir ambos candidatos y se van a parar y van a empezar ¿a qué? A tirarse estiércol, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Pero van a venir y va a decir, ok, Donald Trump, te toca a ti. Y Donald Trump va a venir, miren, no voten por Joe Biden. Joe Biden es un corrupto, Joe Biden es un mentiroso. Voten por mí, yo tengo un mejor plan de gobierno que Joe Biden, ¿verdad? Y después van a decir, ok, se acabó el tiempo, Joe Biden. Ahora va a venir Joe Biden y decir, mire, no voten por Donald Trump. Ese sí que es un corrupto, ese sí que es un sinvergüenza, ese sí que es un mentiroso. ¿Están conmigo? Y van los dos ¿a qué? A debatir quién merece ser qué cosa. ¿Quién merece ser el presidente? ¿Quién merece tener el poder? Hermano, eso es lo que está ocurriendo aquí, dice Apocalipsis capítulo 12, que Satanás empezó a señalar y acusar a Dios, es decir, mira, Dios no merece que estar sentado en el trono. Él no es bueno, Él no es justo, Él es cruel, Él es mentiroso. Y usted dirá, ¿y cuándo y cómo dice eso? ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Recuerdan el libro de Job? Hay un libro que se llama Job, por los que no lo sabían, y si usted puede leer el capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 Job dice algo, pasa algo muy interesante. Dice que Job era un hombre temeroso de Dios, justo y recto. Y Satanás, dice la Biblia, que se presentó un día ante Dios y Dios le dijo a Satanás, como quien dice, tú ves a mi hijo Job, Job me ama, Job me honra, Job me es fiel. ¿Y sabe lo que Satanás le dijo a Dios y al resto del concilio de los ángeles? Satanás le dijo, la única razón por la cual Job te es fiel es porque tú lo proteges y lo cuidas. Le tienes una verja de protección. Esa es la única razón por la cual él es fiel a ti. Si tú le quitas la verja de protección, si tú le quitas las bendiciones que tú le has dado, ¿sabes qué? Te va a maldecir. ¿Qué es lo que está diciendo Lucifer? ¿Qué está diciendo Satanás? Que Dios es un corrupto. Que la única razón por la cual lo hace es porque Dios lo bendice. Quítale la bendición y tú vas a ver que te va a maldecir. ¿Y qué hizo Dios? Ah, sí. Dios le quitó la protección. Y dice la Biblia que Satanás agarró a Job y le hizo de todo. Pero Job nunca maldijo a Dios. Amén. Y Dios le dijo, para que tú veas, Satanás. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? La acusación. El ataque en contra del gobierno. Mañana vamos a estudiar otra acusación directa que se le hace a Dios. Porque acuérdense que ayer le dije que habían ¿cuántas acusaciones principales? 3 acusaciones principales. Y eso lo vamos a cubrir también cuando hablemos de Dios acusado y bajo juicio. Entonces, hermano y hermana, ¿qué hace Satanás? Satanás está ¿qué? Acusando y señalando a Dios. El clicker no me está funcionando, por favor. Satanás está acusando y señalando a Dios de que Dios es ¿qué? De que Dios es mentiroso, Dios es injusto, Dios es corrupto, Dios es malo y que Dios no merece ser el que está sentado en el trono. En otras palabras, Dios está ¿qué? Dios está bajo juicio. Dios está siendo atacado y acusado por su misma creación. Ahora, les voy a dar un ejemplo de cómo es esto. ¿Cuántos de ustedes son papá o mamá? ¿Verdad? Ustedes, yo sé que ustedes recuerdan el primer día que ese chiquito, esa chiquita, le salió con una mala crianza. ¿Te recuerda eso? La señora se ríe. Ese es su hijo que está al lado suyo. ¿Sí? ¿Usted se recuerda cuando la primera que le salió con mala crianza? Pues fueron tantas, ¿verdad? ¿Usted recuerda eso? Cuando el pedacito de gente que salió de usted, le salió con una mala crianza y le dijo, no, no lo voy a hacer. ¿Y quién se cree usted? ¿Verdad? Yo me acuerdo mi mamá decía, yo te traje a este mundo y yo te vuelvo y te siembro en él. ¿Verdad? Porque ¿cómo es posible que esta cosita que salió de mí se me venga a revelar en contra? Hermano y hermana, eso es lo que está ocurriendo. Dios está siendo acusado y atacado por su misma creación. ¿Están conmigo? Dios está en conflicto, en guerra con su mismo ser creado. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios no lo destruyó en ese momento? Dios es todopoderoso. ¿Por qué cuando Lucifer se rebeló y trajo toda esta rebelión con él, por qué Dios no tira un rayo y lo destruye? Bien sencillo. Le voy a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que ¿quién es el gobernador de aquí? ¿Sigue siendo Pierluisi? Ok, no vamos a usar nada local para que nadie se me diga que estoy de un lado a otro. Ok, vamos a regresar a Joe Biden. ¿Está bien? Vamos a regresar a Joe Biden. Vamos a suponer que el periodista Jorge Ramos, que quizás él es el periodista mejor conocido en Latinoamérica, ¿verdad? El mexicanito con el pelo blanco, ¿verdad? Él. Vamos a suponer que Jorge Ramos saliera en Univisión y dijera, Puerto Rico, Estados Unidos, mundo entero, yo tengo evidencia contundente de que el presidente Joe Biden anda envuelto en todo tipo de negocio ilícito, tráfico de drogas, prostitución, tráfico de armas, lavado de dinero. Y a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, yo voy a venir y presentar toda la evidencia a las 9 de la noche por Univisión. ¿Qué hacemos todos nosotros a las 9 de la noche?
como buenos chismosos, ahí estamos y prendemos la televisión para ver qué rayos es lo que tiene que decir, ¿verdad? Imagínate que a las 9 de la noche, usted está esperando a Jorge Ramos, que va a presentar toda esta evidencia contundente, acusando y señalando al presidente de los Estados Unidos. Imagínate de momento aparezca el director de la FBI y diga: lamentamos decirle que acabamos de encontrar a Jorge Ramos en su oficina con un disparo entre medio de los ojos. Apareció asesinado. Le hago una pregunta. ¿Qué usted pensaría? Lo mandaron a liquidar. ¿Para que no? ¿Verdad que sí? Eso es lo que le viene a la mente. Le hago una pregunta. ¿Con la muerte del que hizo la acusación, se muere la acusación con él? Al revés. ¿Qué pasa con la acusación ahora? Se fortalece. ¿Están conmigo? Entonces, con destruir a Lucifer, Dios no resuelve ningún problema. Satanás, ¿por qué? Porque el problema es que la acusación ya había sido hecha, ya había sido regada. ¿Están conmigo o no están conmigo? De hecho, si Dios viene y destruye a Lucifer después de todo lo que había dicho, entonces los ángeles dicen: ¡ay! Parece que era verdad. Parece que lo que decía de Dios era verdad. Y después los demás ángeles noten esto, entonces van a andar ¿cómo? Con miedo. Y van a decir: mejor no digamos nada malo de Dios, porque nos va a pasar lo mismo que le pasó a Lucifer. Y iban a servir y serle fiel a Dios, no por amor, sino por miedo y temor. ¿Me están entendiendo, familia y familia? ¿Están con esto? Entonces, ahora viene la pregunta: ¿qué tiene que hacer Dios? ¿O qué tiene que hacer una persona que es acusada de algo falso para probar que no es verdad? Tiene que buscar un abogado, eso es cierto. Tiene que ¿qué? Tiene que presentar evidencia a lo contrario. Para desmentir la acusación, ¿qué necesitas? Evidencia que prueba que esa acusación es falsa. ¿Están conmigo? Noten que si usted le dicen vaya a un tribunal, cuando piensa en el concepto del juicio, todo el mundo le da miedo. Ay, yo no quiero ir al juicio, ay, que me da miedo. Pero hago una pregunta: si alguien hace una falsa acusación en contra de usted, públicamente lo difama, le hago una pregunta: ¿qué es lo que usted va a querer? Si sabe que es mentira, ¿qué es lo que usted va a querer? Yo quiero mi día en corte. ¿Lo han visto? ¿Han visto gente que los acusan y qué le dicen? Yo quiero ir a corte. Yo quiero probar que esto es mentira, que esto no es verdad, porque me han dañado la vida. Y así ocurre muchas veces. De hecho, está pasando en Estados Unidos con varios casos donde la gente dice: a mí se me difamó. ¿Y saben qué? Yo quiero ir al tribunal y yo quiero probar mi inocencia. ¿Están conmigo? Por eso le digo, hermano y hermana, que cuando hablamos del concepto de la Biblia y todo lo que está ocurriendo, es un gran juicio en contra de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está diciendo: esa es la acusación. Ok, yo voy a presentar mi evidencia también para probar y desmentir tus mentiras. ¿Están conmigo? Pero tiene que dejar ¿qué? Tiene que dejar que ocurra el juicio y el proceso. ¿Para qué? Para que no quede duda alguna de que todo ha sido ¿qué cosa? Una acusación, una mentira. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermanos y hermanas? Mañana en la noche vamos a empezar a desmontar con todas esas mentiras y todas esas acusaciones que Satanás ha levantado en contra de Dios. Porque recuerden, son 3 acusaciones y las vamos a estudiar durante estas 2 semanas ligadas con las profecías, y vamos a ver cómo la bestia y el anticristo y la marca de la bestia, todo esto está involucrado en este gran juicio, en este gran esquema. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, la pregunta que usted se tiene que hacer, una de las preguntas que hicimos es: ¿y por qué rayos estamos nosotros metidos en todo esto? Si esto pasó todo en el cielo, todo fue en el cielo, ¿por qué estamos nosotros involucrados en este gran desastre, en este gran conflicto? Mañana le voy a mostrar que tristemente todo esto comenzó aquí en la tierra por un árbol. ¿Un qué? Un arbolito. ¿Cómo es eso? Venga mañana. ¿Están conmigo? Porque mañana voy a hablar sobre la caída de la humanidad, de Adán y Eva en ese contexto. Basta con ahora entender y explicar. Estamos solamente enfocándonos en el principal autor de este desastre, que es ¿quién? ¿Quién es? Satanás, Lucifer. Ahora, recuerden, Satanás no le importa que usted lo vea así. Él dice: ja, 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 que me vean así, qué bueno. Yo no soy así. Pero verdaderamente, hermano y hermana, Apocalipsis explica que este no es el engaño que Satanás va a hacer en el tiempo final. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 13. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer un poquito sobre este asunto, sobre este conflicto, sobre esta guerra y el engaño final de Satanás. Porque recuerden, todo esto pasó como al principio.
Todo esto comenzó antes de la creación, pero Satanás, dice la Biblia, que está aquí en la tierra llevando a cabo estas acusaciones y está llevando este engaño, tratando de que nadie conozca a Dios, que nadie sepa que Dios es bueno, que dudemos y cuestionamos de quién es Dios. Ese es el propósito principal de Satanás, que dudemos de la bondad de Dios. ¿Para qué? Porque si Dios no es bueno, entonces Dios no merece que yo viva para Él y que yo le sirva. Dios va a desmentir esto, pero noten lo que Satanás hace en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 13, ¿cuántos están ahí? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una ¿qué? Una bestia que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos ¿qué cosa? 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Recuerden, ayer estudiamos estos versículos y lo utilizamos para un ejercicio para mostrar cómo es fácil desglosar estos símbolos. Recuerden que el libro de Apocalipsis está escrito en símbolos, la literatura apocalíptica, y si usted trata de interpretarlo literalmente se va a enredar. Por ejemplo, mar, bestia, 7 cabezas y dragón. Para los que estaban aquí ayer, vamos a ver si recuerdan. ¿Qué representa el mar? Según Apocalipsis 17:15. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, grandes cantidades de personas. Va una pregunta. ¿Qué, según Daniel capítulo 7 que vimos ayer, qué representa una bestia? ¿Representa qué cosa? Una nación o un reino. Según el estudio que hicimos ayer en Apocalipsis 17, ¿qué representan las 7 cabezas de la bestia? ¿Representan qué cosa? 7 montes, ¿verdad? 7 montañas. Y le hago una pregunta. Según la Biblia, ¿qué representa el dragón? China. No, ¿qué representa el dragón? Hermano y hermana, aquí dice que Satanás le da su poder, su trono y su grande autoridad ¿a quién? A la bestia de Apocalipsis. Sigamos leyendo versículo número 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Mi madre, esto es una cosa terrible. Todo esto son símbolos y los vamos a ir desglosando. Y le dio su poder y trono y grande autoridad. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló ¿cuánto? Toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad por actuar ¿por cuánto tiempo? 42 meses, y abrió su boca, escuche bien, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. ¿De qué cosa más? De su tabernáculo o del santuario. Aquí está ligado el asunto del santuario. Y de los que moran en el cielo. Y noten el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Una pregunta, levante la mano, ¿cuántos quieren adorar a la bestia? Nadie. Aquí dice que los que tienen el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero no van a adorar a la bestia. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo escribo mi nombre en el libro de la vida del Cordero? Tiene que venir el miércoles, porque vamos a hablar de eso el miércoles. ¿Están conmigo? Aquí nos está hablando de ¿qué? De la bestia. Y luego lo que dice el versículo 9. Si alguno tiene oído, ¿qué cosa? Oiga. Levante la mano, ¿cuántos tienen oído? Y tenemos 2. Dios está diciendo que presten atención a lo que estoy diciendo. Esto es serio, hermanos y hermanas, lo que está diciendo aquí. Esta bestia que está siendo utilizada por Satanás, esta nación o este reino, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el mundo adore a Satanás. Pero no van a saber que están adorando a Satanás, van a pensar que están adorando a Cristo. El asunto es serio lo que viene en cuanto a este tiempo final. Y noten algo interesante. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Solo le voy a dar una cosquillita de lo que vamos a leer. Ese capítulo 13 lo vamos a desglosar completamente. El 12 lo vamos a desglosar completamente. Y el 17 también lo vamos a estudiar. Tengo un tema completo sobre el 17. Vayan conmigo por favor y noten lo que dice. ¿Cuántos están ahí? Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi ¿qué cosa? Una mujer sentada sobre ¿qué?
sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. Interesante que en el 13 acabamos de leer que Satanás va a utilizar ¿qué cosa? Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego en Apocalipsis 17 dice que ahí está la mujer o la ramera o la prostituta que está sentada sobre ¿quién? Sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Porque todo este sistema, hermanos y hermanas, están unidos en contra de Dios. Y esta mujer y esta bestia es la que le hace la guerra ¿a quién? Al pueblo de Dios en el final. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermanos o hermanas? ¿Es terrible o no es terrible lo que estamos viendo? Pero no tenemos que tener miedo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que la bestia, Babilonia y Satanás serán destruidos. Noten lo que dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? Bajo nuestros pies. Aleluya, amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que ¿qué va a hacer Dios? ¿Dios va a qué? Dios va a destruir y aplastar la serpiente Satanás. Noten Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Jesús también participó ¿de qué? De lo mismo. Está hablando de nuestra naturaleza caída. Para destruir, ¿por qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿A quién va a destruir Jesucristo por medio de la muerte? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y que ese es quién? El diablo y Satanás. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Cristo va a hacer ¿qué? Cristo va a destruir a Satanás. Algunos de ustedes están contentos, me preocupan los demás porque parece que están muy a gusto con este mundo. ¿No están conmigo? ¡Gloria a Dios! Noten lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19. Yo, Dios le dijo, sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá Satanás y te pondré en ceniza. Espanto serás. ¿Y qué dice del diablo y de Satanás? Para siempre dejarás de ser. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La Biblia dice que Dios va a traer un lago de fuego que va a cubrir la tierra y purificarla del pecado y de la maldad. Y en ese lago de fuego Satanás será destruido y todos sus ángeles junto con él, sus demonios que lo siguieron, serán ¿qué? Acabados, destruidos. Y noten la promesa de la Biblia en el libro de Nahum 1:9. La aflicción no se levantará 2 veces. La aflicción, y no es griego, perdón, es hebreo, pero la aflicción es problemas, el enemigo, el adversario, ¿qué cosa? La maldad nunca más se levantará, promete Dios. Este mundo como lo conocemos nunca más volverá a existir, Dios promete. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dirá, y en medio de toda esta situación, Dios está permitiendo que Satanás lleve a cabo su campaña política. Dios tiene que permitir que Satanás lleve a cabo todo su plan. ¿Para qué? Para que al final todo ser creado vea cuál es el plan de Satanás y cuál es el fin de ese plan. Y vean que Dios sí es bueno, que Dios sí es justo y que Dios tiene los mejores intereses de sus seres creados. ¿Cuántos dicen amén? Pero en medio de todo este caos, pregunto, ¿usted cree que Dios no está dolido y afligido con lo que nos está pasando? ¿Y que no está interviniendo? Noten lo que dice Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, de nosotros, Dios también fue angustiado. Dice Salmo 6:8. Dios lleva la cuenta de todas mis angustias y ha juntado ¿qué? Todas mis lágrimas en tu frasco y has registrado cada una de ellas. ¿En dónde? En tu libro. ¿Están conmigo? Hermano y hermana, Dios sabe, Dios entiende, Dios comprende y Dios está lado a lado con nosotros. Y le voy a decir más, nadie ha sufrido más que Dios en todo este conflicto. Nadie ha sacrificado más, nadie ha tenido que perder más que Dios mismo en este gran conflicto. ¿Y cómo lo vamos a ver? Mañana y el lunes son los 2 temas más importantes. Recuerden, no pueden dejar de venir. Cualquier otro día está bien, pero no pueden dejar de venir mañana, donde vamos a explicar y continuar explicando cómo fue que la humanidad terminó aquí y cómo Dios va a resolver este problema del pecado y la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios tiene una promesa para nosotros. ¿Y cómo dice? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Noten, los primeros 2 capítulos de la Biblia empiezan con ¿qué? Con todo era bueno y perfecto en gran manera. Después está en el capítulo 3, vamos a estudiar mañana, entra el gran conflicto aquí a la tierra y todo lo que ha acontecido. Pero en el antepenúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20,
Dice que Dios trae el lago de fuego y termina y acaba con Satanás, con este mundo y con toda la maldad y destruye a todo eso. Y luego los últimos 2 capítulos de la Biblia hablan de ¿qué? De la restauración del mundo que Dios tiene para nosotros. Y dice, y yo vi un cielo nuevo, ¿y qué cosa? Una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Le hago una pregunta, ¿esto es una tierra nueva? El mismo cascarón viejo. Dios promete ¿qué cosa? Una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Y cuál es parte de esa promesa? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no existirá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que han pasado. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice en la Biblia que después que termine y acabe con la maldad y Satanás y el diablo y los demonios y todo el pecado, Dios dice que va a establecer ¿qué cosa? Una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y nunca más se levantará nada de lo que estamos viendo en este mundo y hemos sufrido y pasado por esto. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es si usted y yo vamos a estar ahí. Pregunto para terminar, ¿cuántos en esta noche quieren decir, Señor, yo quiero prepararme para vivir en la tierra nueva y salir de este mundo? Póngase en pie en esta noche si usted quiere decirle, Señor, yo no quiero nada que ver con este mundo, ¿verdad? Hermanos y hermanas, este mundo es terrible. Aún tenemos gozadera y nos disfrutamos algunas cosas, pero ¿verdad? Nos estamos poniendo viejos, la cosa. Ahora usted se hace una prueba de sangre y usted, ay Señor, le duele aquí, le duele allá y usted no sabe lo que viene por ahí. Se lo digo porque ya yo estoy subiendo también. Antes me creí invencible, ya no. ¿Están conmigo? Dios promete ¿qué cosa? Un mundo nuevo, hermanos y hermanas. Esa es la promesa de Dios. Y vamos a ver, como dijimos anoche, que todas las profecías de Dios se cumplen justo y como Dios dice. Por lo tanto, esta promesa también se va a cumplir. Dios va a acabar con este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mañana vamos a contestar la pregunta, ¿qué culpa tenemos nosotros y por qué estamos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal? Y la tercera pregunta, ¿cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado? ¿Cómo? Sin destruirnos. Mañana, hermanos y hermanas, a las 7:30 vamos a empezar a estudiar ¿qué cosa? El Evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Cuántos dicen amén? Les recuerdo la escuela bíblica, ¿verdad? Para nuestros invitados. Si usted es un invitado, no es miembro de la Iglesia Bendita, cuando usted salga, por favor, pasa por la mesa de registración para que le den sus 2 estudios. No sienta presión que tiene que llenarlo los 2 para mañana. Usted va a su paso. ¿Están conmigo? Hágalo, léalo. Si tiene alguna pregunta, tráigalo. Y vamos a seguir así cada noche. Mañana le vamos a dar otro estudio. ¿Cuántos dicen amén? Y los hermanos y hermanas que quieren participar o tienen alguien, por favor, hablen con José Luis para registrar a esa persona que no está aquí para que participe. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una promesa, hay una razón por la cual usted está vivo que yo nunca quiero que olvides cuando salgas de este lugar. Es lo que Dios ha hecho y la razón por la cual tú existes y por la cual tú vives. Y es una, principal y primordialmente, tú vives. ¿Por qué? Porque Isaías 43:7 dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermano y hermana, tú vives y tú existes para la gloria de Dios. Dios quiere mostrar por medio de ti a otra gente que Dios es bueno, que Dios merece toda la adoración, que Dios merece toda la honra y toda la gloria que se le da. Tú y yo vamos a ver que somos los testigos en este gran juicio al mundo de que Dios es bueno y que Dios es digno. ¿Cuántos dicen amén? Espero verlos mañana. No vengan con las manos vacías, inviten a alguien, un vecino, el enemigo, inviten a todo el mundo. Que apenas estamos calentando los motores, mañana vamos a empezar a entrar de lleno en toda esta temática y vamos a ver este conflicto cómo continúa. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar la Biblia. Y Padre, en esta noche hemos empezado a vindicar tu nombre. Porque el mundo te echa la culpa, el mundo te señala, el mundo te acusa por las cosas de este mundo. Pero como vimos, Señor, todas las cosas que están pasando en este mundo son culpa de nosotros. Nosotros somos los que nos maltratamos, nosotros somos los que hacemos todas estas injusticias. Pero vemos que tú, a pesar de eso, tú vas a resolver este problema. Gracias, Señor, porque mañana continuaremos estudiando este gran dilema, este gran conflicto que aparece en el Apocalipsis, para ir viendo cómo tú eres un Dios de amor y un Dios de gozo y de paz. Gracias, Señor, por esta bendición. Llévanos con cuidado a nuestras casas y tráenos mañana de regreso otra vez para seguir estudiando tu palabra. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Dígale que está a su lado, Dios te creó para su gloria. Díselo, recuérdaselo. Díselo.